si nos manda. Lucas capítulo 2, verso 10. Y cuando lo tengan me dicen, ya lo tengo. Qué filosos andan hoy. Yo déjenme llegar. Gloria a Dios. Y bueno, pues les mandamos un saludote a todos aquellos que nos están viendo ahí a través de Facebook. Que el Señor los bendiga grandemente. Y bueno, esperemos que el tema de hoy sea de gran bendición para sus vidas. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. Dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Hoy pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos por Navidad, bueno, pues a muchos de nosotros tenemos bonitos. ¿Cuántos tienen bonitos recuerdos de sus Navidades, de su infancia? ¿Cuántos tienen bonitos recuerdos de la Navidad? Son mis momentos, les decía en la mañana, mis recuerdos más bonitos de mi infancia son en la Navidad, porque veíamos a los primos, a la familia reunida, ¿verdad? Los regalitos que nos daban a los tíos, a los sobrinos, ¿verdad? Nos llevaban regalitos, y pues es una de las épocas de la infancia que recuerdo mucho. También de malos recuerdos, ¿verdad? Haber visto bien borrachitos a los tíos, ¿verdad? Que nos convenía porque todos los sobrinos nos mandaban a la tienda con un billete grande y nos regalaban el cambio. Entonces decíamos que se pongan más pedos mis tíos para que nos regalaran dinero, ¿no? Pero sí, verdaderamente muchos tenemos recuerdos de ese tipo. Para algunos la Navidad es una fiesta en donde tienen un gran pretexto para juntarse y emborracharse. Para algunos, cuando llegan a Cristo, para algunos así como, no, la Navidad no, pastor, porque es pecado. Algunos dejan de celebrar la Navidad porque creen que todo lo que hacen en la Navidad era pecado. Seguramente les tocaba, como a mí, ver que la Navidad se celebraba con una pata de elefante, qué sé yo, ¿verdad? Pastor, ¿qué es eso? Un botellón de puro alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos recuerdos acerca de la Navidad? Y para mí, bueno, normalmente casi nunca tomo un tema según las festividades o pero hoy puso Dios en mi corazón esto y hoy quiero compartirles. El tema de hoy es: la Navidad debe morir. Y muchos así como, ay, ¿cómo, pastor? Quiero hacer un símil de la Navidad y que entendamos verdaderamente cuál es el propósito de la Navidad. La Navidad, pues celebramos el nacimiento ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, del niño Dios, ¿verdad? Pero no se quedó nada más ahí, no fue nada más su nacimiento, sino lo que hizo en vida, y el desarrollo de lo que Él hizo realmente impactó a la humanidad. Hoy, gracias a Él, ¿verdad?, tenemos el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Hoy es bien fácil ser perdonado porque no tenemos que hacer absolutamente nada y lo único que tenemos que hacer es acudir a Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado era muerte, es decir, que a cada uno de los pecadores que estamos aquí nos tocaba morir. Nos tocaba mucho más que solamente hacer una pequeña oración y pedir perdón. Nos tocaba la muerte. Y gracias a Jesús, hoy podemos vivir, ¿verdad? Y disfrutar de la salvación y lo único que tenemos que hacer es levantar nuestras manos y pedirle perdón a nuestro Dios. Eso es muy fácil. ¿Cuántos creen que eso es fácil? Está fácil, ¿no? Está fácil pedir perdón. Ya no me cuesta nada. La tenemos fácil, pero a Dios no le fue fácil entregar a su Hijo. Si podemos poner un poquito de empatía con Dios, imaginen sacrificar, los que somos papás, sacrificar a uno de sus hijos por un montón de gente bien agradecida con el Señor. ¿Verdad que sí somos bien agradecidos? Que somos súper fieles al Señor. Por un pueblo tan bueno y tan honroso, porque se la pasan honrando a Dios en sus vidas, que entonces decidió Dios dar a su Hijo, a su único Hijo, por cada uno de nosotros. Qué buen plan, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, imagínense, tomen al hijo que más quieren. Ay, pastor, ¿cómo que al hijo que más quieren? A los dos los queremos. Bueno, maten a toda su familia, a todos los hijos que tienen y entréguenlos por el mundo entero y las personas que están allá afuera perdiéndose. ¿Lo harían? ¿Alguien lo haría acá? Yo quiero mucho a mis hijos y los quiero mucho a ustedes, pero mangos que lo entregaba por alguno de ustedes. O sea, yo no haría eso. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón y no me entraría en la cabeza de entregarlo por nadie. Podía entregar mi vida por ellos, quizás ponerle el pecho a una bala, atravesarme en medio de algo. A muchos quisiéramos intercambiar nuestros dolores por los de ellos y decir que mi hijo no le duela, que me duela a mí, ¿verdad? Eso quisiésemos muchos papás. Pero bueno, a algunos hijos les toca vivir por socarrones lo que les toca, ¿verdad? Entonces no les puedes quitar las molestias ni las dolencias que este mundo genera por las malas decisiones. Pero entonces Jesús vino a nacer y el nacimiento en sí no es el propósito final de la Navidad. Y quiero que vayan conmigo ahí, como quiero que se envuelvan en una comparativa, ¿verdad? De lo que Jesús hizo y vino a traer esperanza al mundo y es el nacimiento de su persona. Lo podríamos comparar con el nacimiento de nuestra vida espiritual, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos ya conocen de Jesús? Levante su mano, que le han entregado su vida formalmente a Jesús. Y entonces muchos de nosotros podemos representar ese nacimiento en nuestro corazón, de Jesús en nuestras vidas, pero ese es el propósito nada más que tiene el nacer en nuestros corazones. Ese es el único motivo por el cual Dios debe de nacer en nuestros corazones, ¿verdad que sí? ¿Es para lo único que vino? ¿O algo más? Porque si fuese así, el nacimiento de Jesús, la natividad, la Navidad, pues sería suficiente nada más. Ahí ya estamos completos. Que Jesús venga al corazón de cada persona. Pero no, vino a ser mucho más que solamente nacer en nuestros corazones y que le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Vino a cambiarnos, a transformar nuestras vidas. Y ahí la teología chueca de algunos, en donde dicen que nada más aceptes a Jesús y sigas viviendo como se te dé tu regalada gana. Y no, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Por eso Jesús murió para entregarse por ti, por mí, pero de alguna manera representando todos los pecados de la humanidad en la cruz y los crucificó, murió ahí en la cruz. Por eso dice la Biblia que dice, el que quiera seguirme, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es hacer lo que Jesús hizo, entregar su carnalidad, su pecado ahí mismo. Jesús no tuvo pecado, Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario.
en representación tuya y mía. Y lo único que hoy tenemos que hacer, pues, es pedirle perdón por nuestros pecados. Ahora Él es quien dice y dan ese perdón y quien otorga nuestra salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero el deseo de Dios no es solamente que le recibamos como nuestro Señor y Salvador, sino cambiarnos. Dice la Biblia en Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza una lista de los deberes, dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y cuando tenga oportunidad en la semana, léase Colosenses capítulo 3, que son los deberes cristianos, que no debemos de quitarnos la ira, el enojo, la maledicencia y un montón de cosas que debemos de hacer. Pero entonces Jesús no solamente vino a nacer en nuestros corazones, sino también a que el pecado muera en nuestras vidas. Y si hacemos la comparativa, Él entregó su vida para que tú y yo pudiésemos tenerlo. Pero no solamente venció sobre el pecado, Él vino a demostrar al mundo que se podía vivir de una forma diferente, pero Él llevó más allá estas cosas. Y es que tomó nuestros pecados, se entregó a sí mismo por nosotros, pero venció a la muerte. Esto no tuviese sentido, el reunirnos como iglesia, si Él no hubiese resucitado de entre los muertos. Hoy creemos en un Dios vivo que resucitó de entre los muertos al tercer día. Y es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no se queda nada más ahí en la Navidad, sino que también en la muerte ¿de quién? Pues de los pecados en nosotros también. Y la manifestación de su poder, de alguna manera coronada y sellada, se encuentra en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que nos escucha, que está ahí presente con nosotros, que nos demuestra su amor todos los días, que si le oramos a Él, Él es capaz de contestarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que entonces hoy tenemos la oportunidad de poder ser salvos, pero el deseo de Dios es que cambiemos nuestra vida, no que vivamos sumidos en pecados ocultos, como nadie se entera, nadie sabe, ahí estaremos ahí pecando en lo oculto, nadie sabe que soy así, pero veo cosas que no debería de ver. Quizás tienes ciertos años de cristiano y sigues comportándote como te comportabas antes, reaccionando de la misma manera. Y esto es algo que tenemos que sacudirnos nosotros. Lo importante de este verso dice: haced morir. ¿Quiénes? Nosotros. Nuestra voluntad está inmiscuida en esto, y es que nosotros tenemos que hacer morir la carne en nuestras propias vidas. Nosotros, no Dios. Él ya entregó su vida en la cruz del Calvario, Él venció a la muerte, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar para hacer morir los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Ahí léanlos en Colosenses. Y si no, cierre los ojos y medite todas las cosas feas que hace. Con eso, esas cosas hay que hacer. ¿Cuántos reconocen que hay que hacer morir cosas en su vida? Yo reconozco que tengo que trabajar en aquellas cosas y que se mueran. Y esas cosas se trabajan en el día a día. Dice: haced morir. El que la tiene que hacer soy yo. Nadie me va a ayudar a hacerlo. Esa es una decisión personal. Muchos quisiésemos cambiar a nuestro esposo, a la esposa, a los hijos. Quisiésemos hacerlos reaccionar y decir: cambia, porque te va a esperar un futuro bien turbulento si no decides cambiar. Quisiésemos hacerlo reaccionar, pero nadie experimenta, dice el dicho, en cabeza ajena. Y es necesario que cada uno de nosotros, de manera personal, nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de cambiar y de que nosotros podamos brillar delante del mundo, porque a eso hemos sido llamados, a hacer luz, a hacer sal en medio de un mundo de tinieblas. Y esto no es solamente recibiendo a Jesús en nuestro corazón,
sino haciendo morir las obras de la carne y brillando para los demás. Y es ahí el símil que yo quiero traerles a su mente. Que el Señor Jesucristo nació un día, murió y resucitó de entre los muertos. Y nosotros tenemos que nacer de nuevo, que ya lo hemos hecho todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero que también necesitamos morir a la carne. Y la representación de la resucitación es que tenemos que vivir en un cuerpo diferente, glorificado de parte de Dios, como con la ayuda de Dios. De vivir una vida totalmente diferente, de poder hacer las cosas totalmente diferente a la que los demás lo están haciendo. Invitarlos a que aprovechemos incluso la Navidad para que podamos hablar de Él. No digamos, ay, no, es que de manera religiosa, no, es que las esferitas significan los arbolitos, las bolitas de nieve, las lucecitas. ¿De quién conoce el mundo por quién celebramos la Navidad? ¿De cuál Navidad estamos hablando? ¿Quién nace en estos tiempos? Bueno, que celebran la gente, aunque no son las fechas correctas. ¿A quién celebramos? Pregunto yo. A Jesús, y todo el mundo sabe que celebramos a Jesús, ¿cierto o no es cierto? Algunos hacen pastorelas, posadas y como cristianos tenemos que aprovechar. Pablo hizo algo maravilloso en la Biblia y nos da el ejemplo de cómo debemos de actuar. Y voy a agarrar, igual que en la mañana agarré este arbolito como símbolo de una deidad ahí. Y estaban ahí algunos adorando ahí a una imagen y ahí el letrerito decía al Dios no conocido. Y Pablo, bien inteligente, justo de él vengo a hablarles, del Dios no conocido, se llama Jesús. Y se los presentó con una imagen que estaban adorando. ¿A quién la gente en este tiempo busca adorar, busca celebrar? La gente celebra algo que ni conoce, es a Jesús, pero ahí lo tenemos de pechito. En el mundo occidental todo el mundo sabe que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ponemos ahí un nacimiento ahí en representación de, ¿verdad? Un pesebre, algunos adornan sus casas, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe a quién celebramos. Y como cristianos creo que debemos de aprovechar el momento y de hablar perfectamente de la Navidad. ¿Cómo? Pues yendo a las reuniones familiares. Yo quiero invitarlos, iglesia, a que aproveche esa reunión familiar y pida, si usted es el anfitrión, les decía en la mañana, pues si usted es el anfitrión y usted los va a recibir en su casa no permita que se celebre como lo hacían antes. Aquí en mi casa, perdón, yo no celebro así, ya el vinito, pero les tengo preparado unas Welch que son de sidra de manzana sin alcohol. Y dirían los compadres borrachos, uy, así que chiste, ¿verdad? Pero les prepares una cena que no tenga nada que ver con el alcohol. Si tú no eres anfitrión y vas, no te pongas de rejego si ellos tienen alcohol, simplemente compórtate a la altura, ¿verdad? Por ahí hay varios versículos bíblicos que nos ayudan a aquellos quienes les puede llegar a ayudar estos versículos bíblicos, que no los tomen como pretexto. Dice la Biblia que un poco de vino, dice que el vino ha sido hecho para alegrar el corazón del hombre. Ay, qué suave, gloria a Dios, aleluya. Y que una copita dice que es de bien para nuestro cuerpo. Ay, qué sabroso, pastor. Síganos diciendo más de esos versículos, ¿verdad? Uno de los primeros milagros que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermanos, también hay otros versículos que hablan acerca del vino y dice que no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué se disuelve? Tus convicciones, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Entonces, hay otros versículos que hablan acerca de que no todo, dice que todo nos es permitido, pero no todo nos edifica y no todo nos conviene. ¿Te conviene en realidad tomar?
No. ¿Lo necesitas verdaderamente para ser feliz? Tampoco. Y yo creo que muchas de las reuniones que hemos tenido divertidas aún dentro de la iglesia, que hemos tenido convivencias, no se ocupa el alcohol para poder ser feliz. Entonces, si vas a ir a una reunión familiar, compórtate como un hijo de Dios. ¿Cómo se comportaría un hijo de Dios? Tomando, pastor, una sola copita para que vean que yo no soy bien pedote y nada más una. ¿Por qué les digo pedote? Pues porque sí es. Así hablan, ¿sí o no? ¿Para qué le hacemos el cuento? No les voy a decir borrachitos. Una copita dice, ay de aquel que sea de piedra de tropiezo. Dice, más le hubiese valido ahorcarse y aventarse a lo profundo del mar. Oiga, hay una responsabilidad de nosotros para que nuestras familias conozcan del Señor y vengan a los pies de Cristo. ¿Nos conviene? No, no nos conviene comportarnos a la altura de quienes somos. Ahora, como tú eres un hijo de Dios y ya no tomas, y dijo el pastor que no deberías de tomar, tú eres un amargado ahí en la fiesta. Muy cristiano, pero todo amargado. Vamos a jugar, pero no, ya no hago esas cosas. No, hombre, sacúdete tu rabieta amargada y compórtate como un hijo de Dios. Abraza, comparte, ríete, diviértete, busca cómo poder hacer esa noche divertida. Se necesita creatividad y Dios nos la ha dado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado creatividad? Entonces seamos creativos, busquemos cómo divertirnos. Por ahí hay dos, y si no sabes, yo te doy unos cuantos consejitos de cómo hacer una Navidad divertida. Envuelvan un billete de 500 en chorrocientas mil cajitas y hagan un regalo de este tamaño. Pónganse unos guantes de estos ¿cómo se llaman? Para cocinar, que no tienen dedos, ¿verdad? Que nada más es así la mano así. Y con un dado, jueguen al dado y el que le toque el 5 se quita los guantes y sigue descubriendo el regalito. Un tip ahí para que se divierte uno maravillosamente. Hay un juego de intercambio de regalos, ¿verdad? Que bien bonito. Ya no les digo más porque van a descubrir cosas. Es que a mi esposa le gusta hacer ese tipo de juegos. Pero entonces se divierte uno horrores, le duele la cara a uno de reírse. Pero entonces seamos creativos y utilicemos este tiempo para convivir en familia. Que salgamos gozosos y no peleados, porque ya los tíos borrachitos malacopa se agarraron y se andaban reclamando de hace 2 navidades, ¿no? Entonces, sacudámonos esas prácticas y busquemos hacer lo correcto delante de Dios. Somos representantes de Dios en la tierra. Comportémonos a esa altura. Y si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, todavía no digas que eres cristiano. No vayas a hablar de Dios. Porque luego te ves se ocurre, sí, primo, en la iglesia que yo voy, está bien padre. Me predica y ya ha cambiado un poquito, primo. Me falta un poquito, esto del vino me falta, pero ya soy diferente, primo. No hablen que son cristianos porque no somos iguales. Yo no enseño a la iglesia a que promover el vino ni nada por el estilo. Y cuando ustedes lo ven, no, en esa iglesia, ¿en cuál? En Central Park, no ande diciendo ni que es cristiano, ni peor tantito a cuál iglesia va. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ser representantes dignos de nuestra iglesia, de quienes somos. Comportémonos a la altura, hagamos morir la carne de nosotros. Amén. Y tome oportunidad, si usted es anfitrión, con más ganas. Si usted no es anfitrión, pida permiso a la persona de ese hogar, pida permiso para tomar unos minutos para dar gracias a Dios por la unidad familiar. Haga una oración breve. ¿Una oración qué? A ver otra vez, ¿una oración qué?
¿Una oración qué? Para que se les quede bien marcado, porque algunos se ponen a orar y te pido por mi prima, Señor, y que tú obres y que no, una oración breve, con unos elementos bien específicos. Dar gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario y nos has dado salvación. Gracias por la unidad familiar. Y hoy, Señor, te pedimos que bendigas a todas las familias aquí representadas en el nombre de Jesús. Amén. Así de sencilla la oración. Por favor, no utilice la oración piedra ni nada por el estilo. Pastor, ¿cuál es esa? Cuando se ponen a orar, Señor, te pido por el de multimedia que está ahí arriba, nomás distraído, Señor. Te pido por mi prima que siempre anda de golosa enseñando todo. Te pido que obres, Señor, y que cubras. ¿Me callo? No, pues sí. Pues si tienen una prima, sí. Y entonces, ya me andan regañando. Pero entonces, bueno, es para que vean que sí predico sinceramente desde lo profundo de mi corazón. Y entonces, que nosotros podamos tomar la oración para que de una forma muy sincera podamos hablar de Dios bien breve. ¿Por qué breve? Porque si usted se tarda más de un minuto, a quien no conoce de Dios, así como que usted muy así, sí, se pone a reprender demonios y te pido por mi tía, Señor, sánala. Y no, breve, un minuto nada más, porque es una semillita que va a dejar ahí en el corazón de sus familiares y que cuando tenga la necesidad de pedirle oración, entonces sí, ahí sí, deschónguese, clame al Señor, reprenda, sacude y ahí sí haga todo lo que Dios ponga en su corazón. Pero el día que le llamen a usted para hacer una oración de ese tipo, y entonces en esa oración de reunión familiar haga una pequeña oración. ¿Una oración qué? Breve, una oración breve. Amén. Muy bien. Cuando nosotros entendemos el verdadero significado de la Navidad, será mucho más fácil entenderlo y aplicarlo en nuestras familias. Pero hermanos, no solamente se quede en este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que verdaderamente seamos transformados en nuestra manera de vivir. Si algún propósito se ha de hacer en este nuevo año, que sea que ya no sea tan pecador, hermano, que ya no ande regando la sopa tan feo. Ya no voy a decir ejemplos porque si no mi señora me regaña, pero que nosotros podamos cambiar nuestra manera aún de pensar, de reaccionar. ¿Cuántos reconocen que hay algo malo que cambiar en sus vidas? Hermanos, cambiemos. Sí se puede. Y no es como únete a los optimistas. Dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No lo vas a hacer solito, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Y Él te va a fortalecer. Y todo puedes hacerlo porque Él te va a fortalecer. Amén. Si tú estás teniendo problemas familiares, el Señor te fortalezca a tener la victoria sobre esos problemas familiares. Si tú estás pasando por enfermedad, el Señor te sane y te haga brincar aquella etapa de enfermedad y te sane en el nombre de Jesús. Él es nuestro sanador por excelencia. Él es quien hoy sigue haciendo milagros entre nosotros. Si tú tienes algún problema o alguna dificultad, díceme, clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busquémoslo de todo corazón y aún en estos propósitos recibiremos lo que necesitamos de parte de nuestro Dios. Busquemos ser fiel. Leamos la Biblia. Miren, una de las preguntas que hacían en las iglesias anteriormente era ¿cuántos capítulos habían leído? ¿Qué pasaría si hoy les preguntara cuántos capítulos leyeron en la semana? Ay, Jalisco. Yo quiero invitarlos a que si algo han de hacer cambios, hagamos cambios buenos, radicales. Les invito y les exhorto, voy a comenzar, les aviso para que ustedes vayan planeando, voy a hacer un plan de lectura de la Biblia en un año. Bueno, yo no lo voy a hacer, ya está hecho, nomás se los voy a estar compartiendo. Para que, ¿cuántos quieren aceptar el reto de leer la Biblia en un año?
Vamos a trabajar, vamos a leer la Biblia, vamos a esforzarnos por ser mejores en este 2023 y a trabajar duro en el nombre sea del Señor. Amén. Entonces voy a estar compartiendo, empezamos el primeritito de enero, comenzamos con el plan de lectura y que tomemos tiempo, aproximadamente quienes en alguna vez han tomado este tiempo de hacer lectura de la Biblia en un año, te toma alrededor de 10 a 15 minutos leer la lectura diaria, que son entre 3 y 5 capítulos diarios aproximadamente. No te toma tanto leer la lectura bíblica para poder leer toda la Biblia en un año. Entonces hay quienes ni siquiera conocen algunos versículos porque no lo han ojeado alguna vez en su vida. Entonces no quiero que de mí como pastor Dios me reclame algún día, es que nunca motivaste a la iglesia a leer mi palabra completita. Entonces este año los quiero motivar, ¿verdad? No quiero premiarlos, hay que Dios los premie. Es que ya los iba a invitar al final, pero no, hay que Dios los premie. Pero entonces vamos a leer la Biblia en un año. ¿Cuántos aceptan el reto? Eso es todo. Así es que quiero invitarlos a que se pongan de pie. Muchos de nosotros necesitamos ser sacudidos de parte de Dios y cambiar las malas prácticas que tenemos, malos hábitos, malas cosas que tenemos por ahí. Sacudámoslas, hagamos morir, dice, hagan morir los deseos o las partes carnales en nosotros, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Por eso puse como título la Navidad debe morir. Debemos de llevar este punto de conocer de Jesús a también a la muerte de nuestra carne y en un renacer espiritual diferente, una forma diferente de ser. Pastor, pero es bien difícil. Es bien difícil cuando lo tratas de hacer en tus propias fuerzas, pero es mucho más sencillo cuando le pides ayuda a Dios. Dice la Biblia, diga el débil fuerte soy, y no es una declaración mágica, sino que delante de Dios reconoces quién eres y le dices, Dios, ayúdame. Soy un hombre bien enojón, Señor, soy una mujer explosiva, Señor, me cuesta mucho trabajo educar a mis hijos, Señor, me cuesta mucho trabajo obedecer a mis padres. Si hay jóvenes acá que les cuesta trabajo obedecer a sus padres, y lo único que necesitas es rendirte a Dios y dile, Dios, yo no sé, yo quisiera hacer de mejor forma, pero necesito tu ayuda. Y que le pidas al Señor que te ayude a cambiar, que te ayude a ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposa, que te ayude en cualquier situación en la que te encuentres a cambiar tu vida y a ser mejor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Conocemos, Señor, que en estas fechas celebramos la Navidad, de la cual quizás ni siquiera son las fechas exactas, pero queremos reconocer, Señor, que verdaderamente un día naciste, pero que también moriste en la cruz del Calvario, para que hoy tuviésemos salvación. Que tu deseo es que cada uno de nosotros, Señor, hagamos morir nuestra carne, para que tú brilles en medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu luz, tu amor, a poder reflejar, Señor, tu palabra a través de nosotros. Que podamos, Señor, ser dignos representantes tuyos en la tierra. Que podamos, Señor, caminar con integridad delante de ti. Que podamos sacudirnos del pecado, Señor. Que podamos ser diferentes, Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a llenarnos, Señor, de obediencia, de fe, de paz. Sé tú, Señor, obrando y ayúdanos a aprovechar la Navidad para hablar de ti y poder sembrar en nuestras familias. Sé tú obrando en el nombre poderoso de Jesús en cada hogar representado aquí.
y que podamos, Señor, ver tu luz brillar en el hogar de cada uno de nosotros. Alcanza, Señor, a nuestras familias y convierte, Señor, sus corazones de sus malos caminos. Sé tú obrando, Señor, en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ser dignos representantes de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar un momentito.